Maestra, compañeros y compañeras, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Francisco Ortega y la verdad me da mucho gusto pertenecer a esta clase. Es una clase muy interesante desde mi punto de vista y el día de hoy vengo a hablarles de lo que es el aula magna, con la intención de hacerles saber un poco más de este gran e icónico símbolo universitario. Este símbolo universitario, en específico, desde mi punto de vista, me hace tener un gran sentido de pertenencia hacia la Universidad Autónoma del Estado de México. No tengo alguna teoría bien definida del por qué me hace sentirme así, pero lo que sí puedo decir es que al ser un lugar con tanta cultura, historia y elegancia, además de estar dentro de uno de los principales edificios construidos en la ciudad de Toluca, me causa una gran necesidad de conocer su historia. En 1883, el arquitecto José Luis Collazo, egresado de la Academia de San Carlos, presentó a los institutenses un proyecto integral para construir una fachada monumental al lado norte del edificio, ya que desde la primera época, la fachada principal daba a la calle de Juárez. José Luis González Collazo Villanueva nació en 1850 en Cuautla, Morelos. Fue hijo del matrimonio de Luis González Collazo y de Guadalupe Villanueva. Obtuvo el título de ingeniero arquitecto en 1878 en la Academia de San Carlos, con el proyecto Un Palacio de Recreo, la primera construcción que realizó y de la cual se tiene noticia. El aula magna tuvo como antecedente un proyecto que presentó el mismo arquitecto José Luis Collazo y específicamente se quedó a cargo el ingeniero Ignacio Guzmán, poniendo la primer piedra el 5 de octubre de 1900, inaugurándose el 29 de abril de 1905. En 1996, en el aula magna se ubicó la frase del licenciado Adolfo López Mateos: el esfuerzo del hombre no es inútil, el hombre pasa, pero la obra queda. Actualmente están las esculturas de Minerva y Atenea en la parte posterior del aula. En el acceso principal del aula magna existe un mural llamado Síntesis, de 300 metros cuadrados, obra del maestro Orlando Silva Pulgar, discípulo de David Alfaro Siqueiros, inaugurado el 16 de junio de 1958. Se cree que el tema del mismo fue Patria, Ciencia y Trabajo, lema actual de nuestra casa de estudios. El proyecto de Collazo propuso conservar el ala oriente, demoler la poniente que estaba en ruinas y construir en medio de ellas el salón de actos, actualmente el aula magna, para que sirviera de eje central del edificio. El proyecto integral consistió en una reconstrucción general del edificio para conservarlo ya construido, demoler en su totalidad el ala poniente que estaba en la entrada principal y unificar el aspecto exterior, construyéndose una fachada monumental con torreones en las esquinas. En el periodo 1993 a 1997 del maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez fueron colocadas unas ilustrativas leyendas en sendos arcos del frontón principal del aula magna. En 1999, bajo el rectorado del maestro en Administración Uriel Galicia Hernández, fue presentada al Instituto Nacional de Antropología e Historia una propuesta elaborada por una junta de notables llamada Comisión Especial Profesional para el Proyecto Maestro, misma que fue aprobada. La propuesta estuvo basada en el proyecto de un diagnóstico de la situación y en un amplio proyecto arquitectónico y de reconstrucción que incluía al aula magna. En la remodelación del antiguo salón de actos se colocó una techumbre de 7 metros de altura rematada en un cuarto de esfera sobre la tribuna, para lo que se tomaron elementos corintios. Así se logró respetar la arquitectura sobria preexistente que aparece en la Acrópolis de Atenas. En la parte superior del frontón posterior fueron colocadas dos esculturas de 3 metros de altura, que representan a Minerva y Atenea, que en realidad es una misma diosa de la sabiduría, lo cual se explica por el hecho de que el Instituto Literario en sus primeros años enarboló como símbolo a Minerva. El aula magna fue transformada en un espacio inteligente, con luces automatizadas sensibles a la voz y con aire acondicionado. Al mismo tiempo le fue instalado un mecanismo hidráulico para guardar el preciado piano con el fin de evitar su deterioro. Una placa fechada el 18 de septiembre del 2000 y colocada en el interior y a la derecha de la puerta central del aula magna alude al centenario de la misma y a la conclusión de cubierta y artesonado del principal recinto de la Universidad Autónoma del Estado de México, placa que concluye con el lema Patria, Ciencia y Trabajo. En conclusión, nuestra universidad tiene mucho conocimiento y cultura que otorgarnos, lo cual es desconocido por muchos estudiantes de la misma. Todos y cada uno de los símbolos universitarios tienen una historia bastante interesante y que debemos de saber nosotros al ser parte de la universidad.
En la actualidad la mayoría de los alumnos no conocen los símbolos universitarios y mucho menos su historia. Desde mi punto de vista, el conocer los símbolos universitarios me hace sentir orgulloso, orgulloso de saber que estoy estudiando en una muy buena universidad y que muchos quisieran estar en mi lugar. Así que debo sacarle provecho y disfrutar el pertenecer a la gran Universidad Autónoma del Estado de México.